Hola, si conocen una serie de las que hayan juzgado su continuidad basado en clichés repetitivos de la industria del anime porque su propia portada era tan mediocre que delataba toda la trama y creyeron conocer de qué trata, conforme pasaban los capítulos esa idea preconcebida que tenían en sus mentes se fue materializando hasta que decidieron dejar de perder el tiempo en semejante basofia llena de atajos fáciles para el espectador. Bueno, si eso te pasó, saca esa basura y ponte a ver Made in Abyss porque es un abuso. Made in Abyss es un manga con adaptación al anime creado e ilustrado por Akihito Tsukushi y publicado por primera vez en octubre de 2012 en la editorial Takesobo y por la revista webcomic Gamma. La historia trata sobre una niña llamada Riko la que vive en los suburbios de una ciudad formada alrededor de un abismo de múltiples capas con un sinfín de interrogantes sobre su interior y cualidades. Riko vive en un orfanato con otros niños los cuales son sus amigos, pero ella fue motivada por la influencia de su mamá en la aldea siendo una exploradora de las más reconocidas por sus expediciones en el abismo. Riko se encuentra con un misterioso niño que no recuerda nada sobre su pasado ni su nombre así que le llama Reg. El físico de Reg se distingue al de los demás niños por conservar partes mecánicas pero al mismo tiempo ser reconocible biológicamente como un niño. Ellos dos son los que se adentran al pozo o mejor dicho abismo y tienen aventuras pervertidas con sus partes íntimas. Es broma, aunque no tanto, este anime es un seinen y a veces te pone muy raro. Bueno, la cantidad de elementos que tiene Made in Abyss se hablaría para un lector casual pero incluso para un espectador del anime es complejísimo por lo que cuesta encontrar el horizonte o digamos la forma de alfabetizar sobre el contexto de la serie a alguien que no sepa. Pero empecemos por lo básico que es el abismo. Yo sé que hay mucha gente sin el suficiente tiempo como para extenderse en todo el lore y mucho menos con el punteo tan hostil que tiene la serie a la hora de integrar nuevos elementos a la obra pero creo que al menos por lo que vi que es hasta la segunda temporada, y no quiero spoilers. Diría que si conoces bien la naturaleza del abismo entenderás la mayoría del desarrollo alrededor de Made in Abyss. Lo más fácil de entender son las criaturas del abismo porque siguen la lógica de la escala por capas ya que respetando la probabilidad de supervivencia y adaptación de cada capa las bestias son cada vez más peligrosas y se respeta esa jerarquía ya que un monstruo de las primeras capas no es ni por asomo igual de difícil de defender que uno de la sexta capa. En cada una de las capas lo más normal es que haya puntos ciegos o zonas blancas en donde los ataques de monstruos no son tan intrusivos y el efecto de la maldición es neutro, por lo que los exploradores del abismo aprovechan cada una de esas estadías, usándolas como bases. Y aunque sea lo más fácil de entender si es que no terminaste el anime ni el manga como yo no quiero que parezca como que es así de simple ya que cada capa del abismo se comporta como un entorno diferente, estando estos fragmentados ya que en una capa puede haber un bosque boca abajo en el que los monstruos no son muy hostiles y en capas posteriores moderadores del abismo o mejor conocidos como unidades de interferencia que se encargan de proteger, aprender y conocer la fauna y el propio abismo, formando así una diversidad impresionante en cambio constante en el mismo abismo. Es como si Togashi se hubiera puesto las pilas con el arco del continente oscuro, maldito seas Togashi. Siguiendo con otro elemento dejando a medias el anterior para no extenderme, está la maldición del abismo. La maldición del abismo es un manto que cubre cada capa del abismo por individual y cada una tiene efectos secundarios diferentes aunque actúen bajo la misma propiedad siendo el efecto más común el colapso multiorgánico para los humanos derivando en la muerte, por lo que la maldición no es un elemento suelto del que la obra se olvide capítulos adelante como los zombies de The Walking Dead. La maldición es el santo grial del viaje al abismo y de lo que más información deben recolectar los exploradores, porque cierra las condicionantes con las que los humanos que se adentran van a poder continuar o perecer en el proceso ya que una de las mañas más desesperanzadoras del mismo abismo y su maldición es que ya adentrado en cierto nivel de capas es imposible regresar con tu forma humana o sin ella a la superficie, solo dependiendo de tu progreso de valor del alma. Más adelante descubrimos que el manto de la maldición se puede burlar gracias a un personaje llamado Nanachi el que nos muestra que dependiendo que tan expuesto esté tu cuerpo a la maldición va a actuar con más o menos agresividad o al menos eso era en la capa 5XD. Y aún más adelante en la película del 2020 se extiende con una explicación más ambigua sobre los efectos del abismo con los experimentos de Bond Liude con los niños de la aldea, a los que Nanachi colaboró con una vaga esperanza de salvar a su amiga Mitty de su sufrimiento.
sufrimiento. En estos experimentos se nos muestra que la maldición es capaz de otorgar una bendición dependiendo del grado de deseo que sienta el emisor sobre el receptor de la maldición, haciendo que Nanachi y Mitty sean expuestas a la maldición de la quinta capa, la cual su efecto es la pérdida de humanidad, y Nanachi traspasándole la supuesta bendición de la capa a su amiga Mitty, volviéndola inmortal pero en un estado deplorable, perdiendo toda forma reconocible en el proceso. Asimismo, Nanachi acabó convertida en furra, pero por alguna razón que no se sabía bien no acabó como una masa amorfa como su amiga, y eso se nos explica mejor con la lógica de los cartuchos y la desviación de la maldición en la película, mostrando cómo Bon Ryude es capaz de disminuir el efecto de la maldición desviándola por medio de niños desmembrados en cápsulas al tamaño mínimo posible y expuestos a drogas para mantenerlos con vida y vitalidad de emociones, para así absorber la maldición de la quinta capa y el salir ileso. Es en esta misma película que se logra comprender mejor la influencia que tiene el abismo sobre el deseo de las personas, y que más que actuar como un simple fenómeno natural se comporta como una entidad con una preferencia conductual, y de ahí sale Gaburun, una unidad de interferencia que generó una conexión emocional con su entorno, el que nos explica cómo funciona el valor a su protegida Faputa según las creencias de su madre Irumiui, que es la niña a la que tratan como habitante legítima del abismo. Estas están separadas en unidades de valor respectivas, siendo Ji, la más baja, que significa el deseo primigenio o ancestral que nace de alguien, representado con una línea, y Haku, el de más jerarquía de valor, por lo tanto el que más valor tiene, que significa eso mismo y es la forma del alma de un individuo, siendo escrita como un cuerpo dado vuelta. En el medio hay tres categorías de valor más que son también importantes, sobre todo Ma, que es el que va a tener más desarrollo en toda la temporada 2 y representa un deseo liberado, la pureza e impureza del amor en el abismo, ya que es de esa forma como se hila la trama con el deseo de Irumiui de ser madre, ya que era infértil para su tribu de la que ella era la princesa. El huevo dorado se le es concedido a la niña en la expedición, informándonos, por medio de las unidades de interferencia del abismo, que solo un niño es digno de portar un deseo por la pureza e intensidad con el que su alma evoca su deseo, y es así como la niña porta el huevo dorado, pero con la maña o trampa del tripulante Bazukian van haciendo legítimos habitantes de la ciudad del vientre de Irumiui, pero todos son desvividos y entregados como alimentos a los tripulantes, intoxicados por el agua depredadora del propio abismo al que sus organismos no están adaptados, curando a todos pero causando la pérdida de todos los hijos de Irumiui, volviéndose ellos mismos sombras para poder soportar la maldición, y creando un manto protector en la ciudad dorada, otorgándole todos los deseos a su única hija Faputa. Se entiende por completo esta noción del abismo y el valor ya desde mucho antes, pero el personaje llamado Hueco es la que termina de afianzar el concepto detrás del valor según Irumiui, y como pareciera que está en sintonía con el abismo, ya que termina diciendo que lo que hace bello al amor es que aunque todo sea oscuro, eso lo hace aún más resplandeciente, y el concepto del Haku recae en Faputa al final, la que heredó los deseos de su madre. No traten de entender esto como una escala de poder como si fuera un shounen promedio, porque se van a perder, ya que esto no es una escala de poder, es una escala de valor y la materia prima es el deseo. Otra cosa es que el deseo de otro sobre su Haku termina agregando al alma o el valor del Haku, por lo que no es algo propio del Haku, es relativo al portador del deseo. No voy a ser pretencioso y decir que entendí todo, porque no sé si bajo ese concepto podría extenderse a otros personajes como Bon Ryude el concepto del Haku, ya que subordinó a su hija adoptiva, Pruska, a una vida llena de amor para convertirla en un cartucho más, porque al final es un alma que da todo por cumplir el deseo de la otra, pero Bon Ryude no sé si aplicaría en ese caso. Estoy hablando como si todo el mundo supiera a lo que me refiero. Bueno, por la misma vía que va esto se sostiene algo interesante, y es el deseo de Rikou, y para entender eso hay que saber cómo es que fue rescatada esta misma del abismo y cómo nació, cosa que nos explican en la primera temporada, aunque no creo que esté descubriendo nada porque ya terminó el manga y seguramente ya tocaron ese tema. Por lo que vi, esta serie está tan bien construida y es tan sólida en los detalles más mínimos que me sorprende que casi nadie la mencione como uno de los mejores animes de la historia, y no estoy exagerando para nada. Solo incorporar tantos elementos a una obra y que ésta no se desplome en el proceso intentando abarcarlos a todos es una tarea titánica, pero esta obra no logra solo eso, logra transmitirte esa pasividad del abismo que te incita a dejarte llevar por las emociones que reclama la obra en todo el trayecto,
y sin explicarte de sobremanera, se siente como una película western de los años 60, solo te cuenta lo justo para que hiles en tu mente lo que sobra contar. El mundo también es algo que no queda huérfano para nada, ver cómo interactúa el mundo y sus reglas como si fueran un programa de software hacen que parezca que algo como las bestias del abismo si se comporten como bestias del abismo y hasta llega a parecer que no siguen un guión previo de lo errático e inteligente que llega a ser la fauna del abismo. Siempre nos quejamos de que algunas series importan secuencias, elementos y conceptos que luego no usan y Made in Abyss es un ejemplo de que a veces el que mucho abarca también puede apretar. Cosas mínimas como la mascota de Rico, Meiña, tienen una función en la trama activa, no se apaga cuando cumplió su deber actoral en determinado momento y eso quieras o no te toma de sorpresa. También el ambiente emocional se siente súper excitante, lo que yo digo de que se siente como si la serie te estuviera emulando sus emociones como si fuera realidad virtual no es para tomarse a la ligera ya que la serie te obliga a meterte en su contexto para poder seguir adelante con la trama porque el abismo obliga a los personajes a actuar en base a lo que valora el propio abismo y eso retuerce o mejor dicho traumatiza la moral de los personajes al punto de que terminan consumidos por el ambiente del abismo, y no en el mal sentido. El abismo no corrompe a los personajes, al contrario, es como si cuando vieran tanto al abismo, el abismo les devuelve la mirada y le guiñan el ojo en complicidad. No terminé aún toda la serie pero creo que ya quedó bastante claro el por qué me parece una obra maestra y lo que siempre debió ser Hunter x Hunter y el arco del continente oscuro. Nos vemos, quizás el próximo video sea sobre el personaje más retorcido de la obra, el científico Bondrewd.